quiero hablar de lo que va a ser la evaluación continua. Entonces quiero que me presten atención a este tema, ¿no? Porque la evaluación continua viene la semana que viene. Entonces se me ha ocurrido una exposición grupal, no sé si les parece bien, y he separado por temas. Yo he armado unos grupos y a cada grupo le he asignado un tema y ustedes van a investigar y hacer una exposición sobre ese tema, una exposición que dure unos 15 minutos para la próxima clase. Yo he escogido al azar, por si acaso. Los temas que van a tratar son fauvismo, expresionismo, futurismo, Art Nouveau, cubismo, constructivismo, y lo que voy a pedir en sus exposiciones es que tenga el contexto histórico, o sea, por ejemplo, si se desarrolló durante la Primera Guerra Mundial, si se desarrolló en Europa, en qué parte de Europa, si se desarrolló en los Estados Unidos, si había guerra, si no había guerra, si había paz, si era parte de un imperio. Quiero saber algo de la historia donde se desarrolla este movimiento. Después, los autores principales que están metidos, están inmersos en estos movimientos. También quiero que me pongan las obras principales, o sea, tampoco quiero un compendio de obras, sino unas obras principales, lo suficiente como para tener 15 minutos. Y creo que eso sería todo, 15 minutos de para cada exposición. Ah, y ustedes van a exponerlo en la hora de clase, ¿no? O sea, la próxima clase la hacen ustedes. Ustedes traten de comunicarse entre ustedes, búsquense sus WhatsApps y y para la próxima clase estaríamos comenzando con las exposiciones que serían equivalentes a la evaluación continua número 1. Bueno, dicho esto, creo que ya podemos comenzar con la clase. Bueno, la vez pasada hablamos del impresionismo, nos quedamos en Monet, y para mí era importante pues mostrarles las obras maestras de Monet, porque yo creo que con este artista se entiende a cabalidad qué es el impresionismo, porque es el artista que primero su obra Impresión Sol Naciente fue la que dio el nombre al movimiento, y finalmente él va a ser un impresionista toda su vida hasta su muerte, ¿no? Entonces, Monet es el más importante, y junto con él ya conocen también los nombres, van a estar Renoir, va a estar Degas. Bueno, entonces la vez pasada, la verdad es que lo hemos visto con mucho detalle, vimos Monet, Renoir, vimos Caillebotte, Renoir, Monet, Morisot, Barnet, Cézanne. Esto es importante, Cézanne en su parte impresionista, acuérdense de eso, Pissarro, en fin, todo esto lo vimos. Degas, que ya se está alejando, hay también Degas, que digo, Cézanne, Renoir y Monet, que como les comenté, fue el que lo llevó más al extremo, ¿no? La práctica de ver la luz, de ver cómo los colores van cambiando ante la luz en el día, en el año, a través de los años, a través de su propia vista también, que también su propia capacidad de ver va cambiando. Creo que él va a ser el más extremo, como vimos, como por ejemplo acá en la serie de los Almiares, en la serie de la Catedral de Rouen, las vistas de Londres, los nenúfares. Y bueno, finalmente terminamos con un video que fue como ya su apuesta más extrema de impresionismo. Pero la verdad es que si bien Monet y sus amigos, los impresionistas, estaban haciendo algo muy nuevo en oposición a lo que vimos, el arte académico, va a haber un grupo más joven, porque siempre van a haber más jóvenes. O sea, los que eran jóvenes en el ayer, después se van a volver en los ancianos del mañana. Entonces, ya cuando todos estos están mayores, aparece un grupo nuevo que piensa que el impresionismo tiene limitaciones. Y este grupo van a ser los que se denominaron posteriormente postimpresionistas. Y vamos a comenzar viendo hoy lo que son los postimpresionistas, y luego vamos a terminar viendo algo radicalmente diferente, que es el simbolismo. Quiero que piensen que el impresionismo es un movimiento esencialmente francés, si bien puede tener así como que pequeñas réplicas, por decirlo de alguna forma, en otros lados del mundo, pero en realidad no tanto. Es esencialmente francés, por eso hasta si se acuerdan, hasta al final un político que era el primer ministro de Francia, ¿no? Se agarró del impresionismo como casi una cosa patriótica, ¿no? El postimpresionismo también va a ser un fenómeno francés, que puede tener rebotes en otros lugares, pero es esencialmente francés. En cambio, el simbolismo es un movimiento que surge en paralelo, pero se da en todo el mundo, tanto en Francia como en Rusia,
de repente está en Estados Unidos y en Alemania, en Europa del Este. Todos ellos no van a entrar como que en el juego del impresionismo ni del postimpresionismo, van a seguir como que su propia nota, ¿no? Inclusive en España, o sea, digamos culturas tan distintas, pero más o menos que van a estar en esa misma onda, que no es opuesta al impresionismo ni al postimpresionismo, simplemente es diferente, completamente diferente, así como también es completamente diferente a la academia. Puede tener roces con la pintura académica, pero tampoco es. También es una respuesta a la pintura académica, pero digamos que de otros lados del mundo. Habiendo dicho esto, comencemos con lo que es el postimpresionismo y como siempre me van a ayudar a ver. Por favor, Linda, léenos la diapositiva que está en la pantalla. Postimpresionismo es un término histórico, artístico, que se aplica a los estilos pictóricos a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, posteriores al impresionismo. Lo acuñó el crítico británico Roger Fry con motivo de una exposición de pinturas de Paul Cézanne, Paul Gauguin, no sé cómo se pronuncia, y Vincent van Gogh, que se celebró en Londres en 1910. Sus exponentes resonaron contra el deseo de reflejar fielmente la naturaleza y presentaron una visión más subjetiva del mundo. Los post-impresionistas rechazaron las limitaciones del impresionismo. Siguieron utilizando colores vivos, a veces empleando el impasto, aplicación espesa de pintura, y pintando del natural, pero se inclinaban más por enfatizar las formas geométricas, distorsionar la forma para conseguir un efecto expresivo y utilizar colores poco naturales o modificados. Gracias. Este grupo va a encontrar limitaciones en lo que es el impresionismo, porque el impresionismo más o menos que no se aleja del natural, ¿no? O sea, siempre, si ustedes recuerdan bien, siempre sus modelos eran de la naturaleza. Ya el caso extremo sería Monet. Pero los postimpresionistas van a ver en eso una limitación y van a querer comenzar a tener, por ejemplo, una pincelada más expresiva, no les importa distorsionar las formas de lo que ven, es más, como dice la diapositiva, una visión más subjetiva del mundo. Todos los artistas agrupados bajo el término postimpresionismo conocieron y practicaron en algún momento los postulados impresionistas. Los impresionistas, al ser rechazados en los circuitos oficiales, organizaron sus propias exposiciones y mantuvieron una cohesión que duró hasta que, décadas después, algunos de ellos alcanzaron cierto reconocimiento. De la disgregación y ese movimiento nació el postimpresionismo, en parte como evolución y en parte como ruptura. Gracias. Los impresionistas fueron rechazados de los circuitos oficiales de la academia, entonces ellos se organizaron para hacer sus propias exposiciones como un grupo de colegas que se amparaban, ¿no? Y se ayudaban a exponer y de estos un grupo más joven se va a separar, que van a ser los postimpresionistas. El impacto de la revolución industrial fue clave en la nueva mirada artística postimpresionista. Los postimpresionistas representaban en sus obras los nuevos avances industriales como el ferrocarril, lluvia, vapor y velocidad, William Turner, 1844, o la electricidad en las calles, terraza de café por la noche, Vincent van Gogh, 1888. Además, la industria tecnológica iba a abrir las puertas al mundo del cine y la fotografía, cuyas estéticas tuvieron un impacto tal en las artes pictóricas y el arte postimpresionista fue testigo de ello. Gracias. Y claro, como se dan cuenta también en la época de la pintura académica y en la primera época del impresionismo, todavía no estaba muy desarrollada la fotografía. Para la época de los postimpresionistas, la fotografía ya va a ser algo que va a estar al alcance de mucha gente. Los postimpresionistas, a diferencia de sus antecesores, van a comenzar también como parte de sus estudios a tomar fotos. Por ejemplo, uno de ellos es Toulouse-Lautrec. Ya tienen esta herramienta que antiguamente no existía, ¿no? Y bueno, la obra que les he puesto acá es Lluvia, vapor, velocidad de William Turner. Él no es un impresionista, no es un postimpresionista. Fue un académico, fue un pintor inglés, pero esta es tremenda pintura. Pero es muy antigua, 1844, no tiene nada que ver con estos movimientos, pero digamos que él sembró una semilla de lo que es la revolución industrial representada en las artes visuales. Los postimpresionistas eran más jóvenes que los impresionistas. John Reinbold limitó el ámbito a los años comprendidos entre 1886 y 1892 en su publicación pionera sobre el post-impresionismo. De Van Gogh y Gauguin, en 1956, consideró un segundo volumen dedicado a la segunda mitad del periodo
postimpresionista. De Gauguin y Matisse, este sería dedicado también a Toulouse-Lautrec, Henri Rosé, Lis Navier y Cézanne, así como el fauvismo. El joven Picasso y el último viaje de Gauguin a las islas del Pacífico. Sin embargo, este segundo volumen quedó inconcluso. Renoir se centró en destacados postimpresionistas activos en Francia. Exploró sus relaciones, así como los círculos artísticos que frecuentaban, a los que no se oponían, incluyendo... A los que se oponía, incluyendo, incluyendo 3 puntos. Yo les voy a decir a cuáles incluyen. Gracias. Este historiador, John Reuel, va a pensar, va a ser como que, no sé si va a ser quien va a acuñar el término, creo que sí, pero va a englobar dentro de este concepto a una serie de artistas en 2 volúmenes de libros, pero el segundo no lo terminó, pero más o menos lo que quería decir es que lo que sea postimpresionismo viene desde Van Gogh hasta Picasso, porque ya comienzan a pensar que a partir de Picasso, a partir del cubismo, ya la tradición postimpresionismo ya muere. Primero puso entre el 86 y el 92, pero luego lo va a ampliar hasta el año 14. Entonces yo puse acá, ¿no? Renoir se centró en los destacados postimpresionistas activos en Francia. Como les digo, este es un movimiento francés. Explora los círculos artísticos a los que frecuentaban o los que suponían, como por ejemplo el neoimpresionismo, que no es lo mismo que postimpresionismo, que sí que fue también un movimiento ridiculizado en su momento. Y entre estos podemos ver el puntillismo. Yo no sé si ustedes conocían esta obra de Seurat. También hay otro puntillista que se llama Signac. Y ellos se llamaban divisionistas, pero al final quedaron como neoimpresionistas, o sea, como un impresionismo llevado un poquito más allá. Esta es una pintura muy famosa de Seurat, si no su obra maestra, ¿no? Tarde de domingo en la isla de Ranchat. Estamos en el año 84 aquí. Este es otro movimiento francés, cloisonnismo. Es un poco diferente, ¿ven? Y se parece un poco a lo que vamos a ver más adelante en Gauguin, porque Gauguin va a entrar a ser amigo de este señor Bernard, y van a estudiar juntos. Esa escuela se va a llamar la escuela de Pont-Aven. Pero bueno, Bernard hace esto y luego Gauguin medio que se va a copiar. Esto se le llama cloisonnismo. Término de corta vida, introducida en 1888 por el crítico de arte Edouard Dujardin para Louis Anquetin y Émile Bernard. Como ven, o sea, un par de artistas. No es un movimiento muy importante, por eso solamente un par comienzan a tener como esto, pero van a ser de impacto para los postimpresionistas. Por ejemplo, esta pintura de acá ya se parece un poco a lo que va a ser Toulouse-Lautrec, va teniendo reminiscencias, y esto a lo que va a ser Gauguin, ¿no? Acá está, tenemos a Gauguin, pero en su primera etapa, o sea, Gauguin joven. Sintetismo, que fue un término que se acuñó a la obra a los chicos de Pont-Aven, que sería Gauguin, que sería este Bernard, y se dan cuenta que son parecidas las obras, como que el tipo de composición, no sé, cómo se utilizan los volúmenes de las figuras. También es un poco simbólica porque se llama la visión después del sermón, ¿no? Son como unas monjitas que están teniendo una visión mística. Obras de 1888 de Paul Gauguin, esas son sus obras tempranas. No, es una de sus obras muy conocidas, pero no es todavía del Gauguin que vamos a ver más adelante. Y como decía también, a movimientos opuestos al impresionismo y al postimpresionismo, que va a ser el simbolismo del que vamos a hablar al detalle más adelante. Acá he puesto solamente 2 ejemplos, pero para que se den cuenta de qué distinto es. Y además, ya vamos a ver aquí autores de otros países, como Schwabe. Bueno, Bussier creo que sí es francés, pero si se dan cuenta, es otra temática, otra pincelada, es otro mundo completamente diferente de esto o de esto. El final y el alcance del postimpresionismo sigue siendo objeto de debate. Para Paunes, así como para Renoir, el cubismo era un comienzo absolutamente nuevo en Europa occidental. Mientras tanto, a los artistas de Europa del Este no les importaba tanto las tradiciones occidentales y adoptaron formas de pintura denominadas abstracta y suprematismo, términos que se extendieron hasta bien entrado el siglo XX. Según el estado actual de la discusión, postimpresionismo es un término que se utiliza mejor dentro de la definición de Renoir de un modo estrictamente histórico, concentrándose en el arte francés entre 1886 y 1914. El cloisonnismo, el alcovismo. Las declaraciones de guerra en julio-agosto de 1914 indican probablemente mucho más que el comienzo de una guerra mundial. Señalan también una ruptura importante en la historia cultural europea. Gracias, muchas gracias. Ahí quiero que
y también que presten atención a esto para cuando hagan sus exposiciones, porque es importante cómo la guerra va a golpear lo que es el continente europeo, tanto en Occidente como en Oriente, ¿no? Tanto en Europa Occidental como en Europa Oriental. Y fíjense que estamos hablando de mundos completamente separados, o sea, lo que está pasando en Francia es completamente distinto, o sea, hasta antes de la Primera Guerra Mundial, esta época en Rusia está la época de los zares, todavía no ha pasado la Revolución Rusa. Dentro del zarismo todavía va a haber un arte como de corte y que va a tener tintes de simbolismo. Y hacia el final, ¿no? Y que va a ser como lo que le va a gustar al zar Nicolás y todo. Y también es en Europa del Este, obviamente como está más cerca de Rusia, también se va a ver influenciado por esto y muy lejos de lo que están haciendo en Francia. Francia, como les digo, va a ser el avant-garde, ¿no? Como decía, o sea, ellos por algo han acuñado ese término, ¿no? Siempre van a estar como a la vanguardia con cosas únicas que a nadie se les va a ocurrir, como el impresionismo y como el postimpresionismo. Y eso tiene que ver particularmente por la historia particular del pueblo francés, que ha pasado una revolución antes que cualquier otro pueblo, abolió una monarquía de muchos siglos, en un país independiente, además, no era parte de ningún imperio que no sea el imperio francés. También fue un país imperialista, lamentablemente, colonizador también. Entonces Francia va a ser un país con muchos recursos, va a tener sus guerras, va a tener sus cosas, pero dado que más o menos va a vivir un entorno de paz hasta la Primera Guerra Mundial, es que se va a poder desarrollar todo eso, ¿no? Que no es lo mismo con lo que pasa en Europa del Este, menos aún lo que pasa en España o en Inglaterra, que son realidades completamente diferentes. Vincent van Gogh. En el año 1886, el pintor neerlandés Vincent van Gogh, de 33 años, se traslada a Amberes, Bélgica, hacia París, a vivir junto a su hermano menor Theo, quien trabaja en la Galería de Arte Boussou y Valadon. Uh-huh. Él enseñó a Vincent los trabajos de impresionismo, lo que produjo en el pintor una paleta mucho más luminosa, donde el color jugaría un rol fundamental en el resto de su obra. Van Gogh se instaló en Montmartre y empezó a codearse con los artistas de la época que allí se reunían. Conoció a Emily Bernard y a Henry de Toulouse-Lautrec, haciéndose gran amigo de ellos, así como a Paul Gauguin, Gergos Fried, Paul Signac, Armand Guillaumin, Paul Sassen. Sí, los apellidos franceses son bien difíciles de pronunciar, pero vayan investigando también cómo se pronuncian, por ejemplo, para cuando hagan sus exposiciones, porque como ustedes son artistas o educadores artísticos, entonces es importante que sepan cómo se pronuncia, ¿no? Hay artistas que son imposibles de pronunciar, por ejemplo, Ingres, yo le digo Ingres porque me gusta, ¿no? Ya lo digo como por una cosa de creencia, de creencia que se debe decir Ingres, pero por supuesto no se pronuncia así, se pronuncia Anja, pero esa pronunciación a mí me parece horrible, entonces prefiero decirle Ingres, pero Gauguin, Seurat, Signac son como que más facilitos de decir, entonces eso sí, traten de investigar un poco cómo se pronuncian. Bueno, ya pues si les toca un artista polaco o algo así, ya está más difícil, ¿no? Pero si pueden investigarlo, está bien. Gracias. Bueno, ya, entonces entro Vincent van Gogh porque Vincent van Gogh va a ser el artista paradigmático del postimpresionismo. Yo creo que muchos de ustedes conocen su obra, si no todos ustedes la conocen. Van Gogh va a ser prácticamente un símbolo para los Países Bajos, y eso que los Países Bajos no le dio pero nada cuando estaba en vida. Es un hombre que va a comenzar a pintar tardíamente, no le interesa la pintura desde joven, o sea, o pinta, pero como que pinta por, o sea, de puro gusto, ¿no? Pero siendo un hombre solitario y todo, y que tenía como unas cosas místicas, ¿no? Bueno, ustedes saben que en Holanda hay una época dorada de la pintura, que va a haber pintura como en ningún otro lugar del mundo, que es la época de Rembrandt, ¿no? Que es la época del barroco holandés, que es impresionante. Entonces esas piezas del barroco holandés están en un gran museo que se llama el Rijksmuseum. En el Rijksmuseum están las obras maestras de Rembrandt y de otros pintores holandeses de aquella época. Entonces Van Gogh comenzó a ir al Rijksmuseum y comenzó a gustarle la pintura. Y si ustedes conocen la pintura de Van Gogh antes, estas son sus pinturas del periodo holandés, como ven. Primero la temática es totalmente holandesa,
como una temática provinciana, gente del campo, y paleta como ocre, ¿no? Porque era lo que él conocía, era lo que él había visto en el Rijksmuseum, como pintaba Rembrandt. Y Rembrandt, esta es mi obra favorita de Rembrandt, y cuando la vi en el Rijksmuseum me puse a llorar, de verdad, porque es impresionante, ¿no? No es que él pintara como que no crees, pero él, porque para empezar la obra es gigante, ¿no? Pero digamos que su paleta puede ser un poco más limitada porque no había la tecnología para desarrollar los colores que se desarrollaron durante la época del impresionismo en el siglo XIX. Entonces Van Gogh va a tener como que una inspiración en estos grandes maestros del arte holandés. Pero cuando se muda a Francia a los 33 años, o sea, digamos que no es un jovencito, ya es un hombre, un adulto, va a tomarse la pintura en serio. O sea, de hecho se va a Francia, primero porque no tenía nada que hacer en Holanda, y segundo porque su hermano Theo está bien instalado ahí, su hermano lo va a querer ayudar, y no sé. Se va a vivir a Francia, y ahí se va a juntar con todos los niños terribles del postimpresionismo, ¿no? Como Émile Bernard, como Toulouse-Lautrec, que es el niño terrible más terrible, Gauguin también terrible, todos esos son gente terrible. y ya vamos a ver por qué. O sea, gente que le gusta mucho la bohemia, ¿no? Tienen como un espíritu un poco decadente. Ellos les gusta la noche, la bebida, las prostitutas, tienen un poco ese universo que Van Gogh no conocía nada de eso en Holanda. Y cuando se fue allá, se juntó con todos ellos y cambió por completo su vida. Comenzó a utilizar los colores complementarios y todo esto le hizo abrirse a una expresión en su arte que no había sospechado en los Países Bajos. Pissarro también le explicó las nuevas teorías sobre la luz y el tratamiento divisionista de los tonos. El artista consiguió ir añadiendo colores más ricos y luminosos a su paleta, gracias a Signac, con quien trabajó en 1887, practicó pintando paisajes urbanos del barrio de Montmartre y naturalezas muertas ya con colores más vivos. Los rojos, los amarillos y azules con sus complementarios que se pueden apreciar casi en todas sus pinturas de este periodo. Exaltado por la intensidad del clima artístico de París, Van Gogh consiguió, con la ayuda de Toulouse-Lautrec, la renovación de su pintura en lo que atañe a la investigación psicológica en los retratos. Pudo apreciar las pinturas exóticas realizadas por Gauguin en Martinica. Gracias, muchas gracias. En París él se va a juntar con todos estos muchachos, y porque en esa época todos eran jóvenes o estaban en sus 30, por ahí de edad, ¿no? Y van a compartir sus conocimientos con él de pintura. Estos chicos sí han estudiado arte tanto en la academia y después lo han despreciado y después han hecho su propio arte, ¿no? Después despreciaron a los impresionistas, no los amaron, luego lo despreciaron. Entonces se va a juntar con ellos y, como les digo, va a caer en esto, ¿no? Vamos a ver un poco la obra de Vincent Van Gogh y también de un par de artistas más que les traje, que para mí son bien paradigmáticos, que son Cézanne, Gauguin y Toulouse-Lautrec. Bueno, pero vamos a ver rápido la pintura de Van Gogh, pero la idea es que se hagan una idea de cómo es esto que mencionaba sobre los colores complementarios y a veces hasta inventados. Y Van Gogh, la verdad es que va a ser bien particular y sí, o sea, va a tener una maestría en su quehacer pictórico casi innata. Le nació interesarse por esto y comenzó a conversar y a codearse con la gente que sabía que le podía enseñar, pero lo que logra él es maravilloso y en su momento lamentablemente no es, digamos, que aceptado ni querido, ¿no? Más bien es rechazado. Pero miren, imagínense, por ejemplo, acá esta pincelada que es casi como en cruz, ¿no? O sea, él está innovando con cosas, un montón de materia. Todo es materia, 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 materia. Él sí no escarmienta a la hora de usar el óleo grandes cantidades de óleo por pincelada, y además también él trabaja solo pequeños formatos. Él nunca va a hacer un gran formato en su vida, porque no va a tener los recursos para hacerlo. Inclusive acá hay como este reflejo verde de la pared, pero que es como falso también, o sea, va a comenzar ya a inventar un poco los colores, ¿no? Por ejemplo, acá la falda llena de bolitas, es más expresivo y menos apegado a la realidad. Es otra obra de Van Gogh, como ven, más o menos tiene las mismas características, ¿no? Y Van Gogh, dentro de
dentro de su propio rollo, yo creo que sí consigue una maestría única. Y la verdad a mí me da pena que haya muerto tan temprano, porque yo hubiera sido de él si hubiera logrado, pues, vivir más, ¿no? Hubiera todavía, se hubiera, o sea, como Monet, ¿no? Hubiera sido un maestro del arte. Y aquí vemos de nuevo esa pincelada tan extraña como en cruz. Nadie pinta así, o sea, esto es algo que solamente se le ocurrió a él, ¿no? Así y así, rarísimo, para la pared. Y también los personajes, como decía el texto, van a adquirir una perspectiva psicológica, ¿no? Como ven, este personaje pues tiene algo ahí psicológico, como una carga, ¿no? Además que es un personaje como medio folclórico. Van Gogh va a pintar gente que lo rodea, como por decir, no sé, el doctor Gachet, o gente que él siente que debe pintarlos, ¿no? Porque también de esa manera él va a sobrevivir, ¿no? Sembrador a la puesta de sol, como ven, igualito, parecido a lo que vimos de Monet, en algunas pinturas, ¿no? Como casi, y también casi puntillista, como ven, estas pinceladas intercaladas entre rojo, azul, blanco, amarillo. Y yo les dije en el momento en que vimos a Monet, que se parecía a Van Gogh y acá Van Gogh se parece a Monet. O sea, sí, seguramente había un diálogo entre ambas pinturas. Posiblemente ambos apreciaron de alguna manera el uno el trabajo del otro. Quizás Van Gogh el de Monet porque Van Gogh era más joven. También Van Gogh va a hacer muchos temas así campestres porque él era un hombre del campo, entonces es un tema que va a apreciar. Y de exteriores, la Casa María, en la que cohabitó con Gauguin en una época, y ellos eran muy amigos, pero terminaron muy peleados. De nuevo vemos este fondo, sí, es gracioso, esta pincelada en forma de cruz, como de cuadraditos, muy, muy de él, súper brillante, o sea, tiene harto aceite de linaza, y más que trementina, diría linaza, porque es brillante, brillante. Cuando ustedes las ven, o sea, parecen así como si tuvieran una capa de aceite encima. Yo, la verdad, creo que me he obsesionado con este tipo de fondo porque me parece una locura, ¿no? Y además también va a tener esto de que va a comenzar a modelar la figura con la pincelada, ¿no? Se va a comenzar dándole forma al vaso al jarrón con la pincelada, acá estos destellos, la firma, ¿no? Como ven, hasta tiene un delineado, que puede ser también influencia de Toulouse-Lautrec, no lo sé. Y esta es una de sus obras más reconocidas. Bueno, él no solamente hizo un jarrón de girasoles, hizo muchos, y en muchas versiones, y muchas de sus versiones son muy conocidas, pero lo interesante de Van Gogh es la cantidad de materia que él ponía. O sea, cada pétalo pareciera que se sale del cuadro por la cantidad de pintura que tiene cada uno. Cada uno está modelado con una pincelada especial, ¿no? Entonces, él logra un dominio de su propia técnica muy considerable, y por eso, pues, como digo, a mí me da un poco de pena que se haya ido joven. Acá vemos un autorretrato, aquí ha cambiado el fondo, ya no está haciendo ese fondo de cuadrícula, está haciendo un fondo como más envolvente. Miren cómo construye, y esto es maravilloso. Acá también puede tener un poco de influencia de los grandes maestros holandeses, ¿no? Pero como se dan cuenta, se ve que le interesa la anatomía, ¿no? Está construyendo según con la pincelada, según cómo van los orbiculares, ¿no? Los músculos de la cara, los parietales, qué sé yo. O sea, sí tiene como que un interés en modelar la anatomía del rostro con el pincel. Y miren en la luz, la cantidad de materia que hay. Muy matérico, maravilloso, ¿no? Y también con este rebote de la pared, que es como este color medio viridian, el rebote en los ojos, en la piel, ¿no? Que es esta piel como verde azulada, así, la camisa. Acá parece que había escrito algo y lo borró, ¿no? Bueno, esta es una de sus pinturas también más famosas, que todos la deben haber visto, La Noche Estrellada, pero yo la puse por esto, así. Como ven, acá ya es un Van Gogh que ya no se acerca tanto a la realidad, y a mí también me parece un poco injusto que haya gente que dice que Van Gogh, bueno, él tenía problemas psiquiátricos en algún momento de su vida, pero no es que él pintaba así porque estaba loco, porque había gente que él decía, no, es que él veía distorsionada la realidad porque él estaba mal de la mente. No, no, no es así. O sea, él más bien pintaba cuando estaba bien, o sea, cuando estaba tranquilo, cuando estaba
bien de salud, cuando estaba estable, ¿no? Él pintaba así porque esa era su expresión, era lo que le nacía hacer, este tipo de formas nebulosas, estas estrellas, así con esa luz tan difuminada. Y hasta me hace pensar, quizás era miope para ver las estrellas así, con esa luz tan difuminada. Yo las veo así si me quito los anteojos. Pero sin embargo, las casitas están todas como bien enfocadas, ¿no? Como ven acá estos cipreses, toda la forma lo ha hecho con la pincelada. Es interesantísimo. También dicen que tiene una reminiscencia de la ola de Hokusai. Vamos a buscarla. Ah, miren, justo en la noche estrellada. Ahí está. Y acá lo podemos ver de repente. No muy bien, pero ven que tiene algo en común, porque Van Gogh se va a interesar en el arte de los japoneses en algún momento, que se va a poner de moda entre todos los postimpresionistas, el japonismo. Esta obra de Hokusai, ven la composición, y luego ven esta, se dan cuenta que es una envolvencia muy similar. Posiblemente Van Gogh la ha tomado de ahí. Acá tenemos un acercamiento a la obra, y lo puse para que vean el detalle de la pincelada, ¿no? De la materia, justo de lo que hablábamos. O sea, miren qué gruesa es la pincelada, y esto, como digo, es único. Miren, miren esto, o sea, ¿cómo se llama este amarillo? ¿Quién me dice cómo se llama este amarillo? Cadmio, limón y cadmio. Limón y cadmio, muy bien, sí, limón y cadmio. También puede ser amarillo azo, me parece, pero yo creo que es limón y cadmio, exactamente, muy bien. Bueno, Limón y cadmio. sí, así es. Va a ser, o sea, él va a tener una paleta también bien purista, o sea, no va a querer mezclar los colores. Como se dan cuenta, acá también vemos esto que es ultramar, y por acá de repente tiene Prusia, pero no trata de mezclar mucho las cosas, ¿no? Aquí también hay como que un Viridian un poco mezcladito así con el verde limón, pero trata de que sea purista, muy expresivo. Bueno, es muy linda su obra, la verdad yo lo aprecio mucho. Vamos como acercándonos un poco hacia el final. Como ven, sigue haciendo estos cielos, así como, lamentablemente acá la imagen no es tan buena, pero estas nubes así como expresivas, todo el camino, las plantas, la casita, todo, ¿no? Y esta es una de sus últimas obras, pero después han dicho que no es la última, sino que es una de las últimas. De hecho, es acá donde él, pues, fatalmente se pegó un tiro. No se sabe muy bien si fue él quien se autolesionó o fue otra persona, ¿no? Él no dijo nada, o sea, no se sabe bien qué pasó, pero la cosa es que salió malherido, se disparó o fue disparado en este campo de trigo que tenía él cerca al instituto médico donde él estaba, donde él reposaba, porque él al final pues se puso un poco mal, ¿no? Y pintó esto, que pues extrañamente también sería el lugar donde va a tener este fatal desenlace, ¿no? Y bueno, como ven, en esta que ya es una de sus últimas pinturas, vemos, como yo les digo, por mucho tiempo se creyó que era la última, pero después se ha pensado que hay pinturas, o sea, una pintura posterior o dos, ¿no? Con los cuervos y el campo de trigo y el cielo. Por eso yo siempre tengo como esa pena, ¿no? Digo, qué pena que se murió, creo que tenía 38, 39 años. Hubiera dado para mucho más, porque lo que estaba haciendo era nunca antes visto. Ok, hasta acá, ¿algo que quieran comentar sobre Van Gogh? Bueno, vi un video de Antonio García Villarán que hablaba bastante de Van Gogh y comentó, no sé, o sea, dijo que había muchos mitos sobre él, o sea, que muchas cosas que se dicen no eran, o sea, no se sabe si realmente fueron verdad, ¿no? Y no ¿Cómo sé, cuál? ¿ustedes qué opinan de eso? O sea, creo que decía de que él no, bueno, todo el mundo dice que nunca vendió un cuadro, pero Led sí vendió y que mucho se lo debe a su hermano por el hecho de cómo él contaba también las cosas, porque creo que tenía una familia con bastante plata, así. Sí, y no, sí, no, el que tenía dinero era su hermano, te digo que le fue bien, porque él, de verdad, él tenía una galería, no tenía, trabajaba en una galería, y él ganaba comisiones de ventas de cuadros que eran vendibles, cuadros comerciales. Entonces él sí pudo hacer dinero, y él apoyaba a Van Gogh, ¿no? En cambio, su padre y madre no. Pero Van Gogh creo que vendió un par de cuadros, no es que haya vendido, sí, el mito es que no vendió nada, pero como tú dices, eso roza con el mito, con la leyenda, ¿no? Como para crear esta figura aún más trágica de lo que fue, porque sí es una figura trágica, ¿no? Su desenlace es terrible, comenzó a tener momentos en que lindaba con la esquizofrenia, comenzó a sufrir mucho al final, pero digamos que no era como pobre, porque
su hermano lo apoyaba económicamente y le daba para que pueda pintar. Y finalmente, o sea, lamentablemente no pudo él vivir independientemente como un pintor, pero al menos tuvo el apoyo para poder dedicarse a la pintura por el poco tiempo que duró su vida, porque realmente su vida como pintor activo fue muy corta. Estamos hablando de, si llegó a los 33 a Francia y murió a los 38, 39, son 6 años. Entonces, son 6 años y 6 años en los que produjo como un loco. Yo tuve la fortuna de ir al Museo de Vincent van Gogh en Ámsterdam y es impresionante. Y por eso como me da pena porque él no pudo gozar de esa dicha, es terrible. Ni siquiera Theo, porque Theo se murió a los 6 meses porque le dio una enfermedad, creo que le dio tuberculosis, no sé qué le dio, se murió. Y la que se ganó con todo digamos, el legado de Van Gogh fue la viuda de Theo, que de verdad tenía necesidades porque ella tenía hijos, los hijos de Theo, y ella va a mover viento y marea para posicionar la obra de Van Gogh en el mercado y lo va a lograr. Entonces, pero la mayoría de obras de Van Gogh no están compradas, están en el Museo de Vincent van Gogh, que alberga una buena cantidad de obras de él, porque él fue un pintor muy prolífico en el poco tiempo que tuvo de vida. ¿Alguien más que quiera comentar algo de Van Gogh? Bueno. Que dicen que estuvo en un centro, pero era como unas vacaciones pagadas, ¿no? Sí, porque él estaba mal porque tenía actitudes erráticas, comenzó a hacer cosas raras, como saben, tuvo esto de que se cortó una oreja, bueno, el lóbulo de la oreja. Dice. No se sabe si Vincent van Gogh exactamente llegó a tener, porque no es que creo que haya tenido diagnóstico, se deduce del estilo de vida que tuvo, porque en esa época la gente que tenía ese estilo de vida tenía sífilis, porque eso tuvo Toulouse-Lautrec, eso tuvo Gauguin, y tenían el estilo de vida que tenía Vincent van Gogh. Entonces, ellos sí diagnosticados de verdad. De hecho, Toulouse-Lautrec se va a morir de eso. Pero ya Van Gogh le comienza a fallar la mente en algún momento, tiene momentos de mucha lucidez como es el proceso de los trastornos psiquiátricos, va a tener momentos de mucha lucidez que van a ser la mayoría, y va a tener momentos en que de verdad va a bloquear, se va a rayar y va a comenzar a tener actitudes erráticas y preocupantes, como por ejemplo cuando se cortó la oreja y se le envió a una prostituta y es una cosa horrible, imagínate pues ella recibiendo una oreja, ¿no? Theo decide que lo mejor para su hermano es recluirlo en una institución por los últimos meses de su vida nada más, y es ahí donde él ve ese campo de trigo, esa era su vista, ¿no? Y lamentablemente pues ahí fue donde pasó lo que pasó, pero antiguamente se afirmaba que él se había suicidado, pero hoy en día no está tan claro porque pues ahora se discute, ¿no? Pero antiguamente la idea era que él se había suicidado, pero también puede ser como para alimentar la idea de el artista trágico que no vendió nada, que se volvió loco y que se suicidó, ¿no? Entonces es un poco también como para alimentar ese morbo, ¿no? Ese grupo, la oreja de Van Gogh. Sí, claro, ese acto de Van Gogh de quitarse el óvulo, cortarlo, fue pues ya como decir, ya está mal, ¿no? Y tuvo una pelea con Gauguin, o sea, fue a raíz de una pelea que él tuvo con Gauguin, y porque ellos vivían juntos en la Casa Amarilla, alquilaban juntos esa casa, y Gauguin tenía fama de ser un pleitista, Van Gogh era un tipo que también tenía un súper mal genio, entonces los dos terminaron, de lo que eran muy amigos, terminaron muy peleados, se dijeron su vida, y Gauguin se fue para siempre y Van Gogh se cortó la oreja, o sea, fue así, algo así, ese es el chisme histórico. Bueno, entonces, Gauguin, yo voy a leer la diapositiva. Dice, decepcionado con el impresionismo, Gauguin sentía que la pintura tradicional europea se había vuelto muy repetitiva e imitativa y carecía de amplitud simbólica. En contraste, el arte de África y Asia le parecía lleno de simbolismo místico y vigor. Viajante incansable, vivió gran parte de su vida en Tahití, Polinesia Francesa. Yo no sé si ustedes han escuchado de Gauguin, porque Gauguin es otro paradigma del postimpresionismo. Primero vimos que pintaba así, ¿no? Él pintaba así y como ven son mujeres francesas de piel blanca. Bueno, Gauguin para empezar, Gauguin era un loco porque todos estos tipos están medio locos, ¿ya? Y Gauguin nació en París, pero vivió en Perú, porque él era nieto de Flora Tristán, que era una peruana. Vivió en Perú unos años hasta que cumplió los 14 años, entonces él como que se va a obsesionar con lo indígena, con lo ancestral, con las culturas que en esa época se consideraban ancestrales,
que hoy día sería racista verlo así, porque sí, Gauguin era un racista, pero Gauguin, él como es un francés, y Francia es un país colonialista, él tiene todo el derecho de viajar por todas las que sean las colonias de Francia, de ultramar, y puede hacer lo que le dé la gana, donde le dé la gana. Entonces él se va a Polinesia Francesa, especialmente a Tahití, donde va a tener una gran inspiración. Entonces acá todavía Gauguin está en Francia, porque se dan cuenta, y se le puso Cristo amarillo, ven que tiene algo que ver con la escuela de Pontavén, con el cloizonismo, las composiciones son raras, no son como típicas composiciones vistas en la academia, ni en el impresionismo, o sea, imagínense acá la figura toda cortada, eso sería como que, en la academia sería como, no hay forma, ¿no? Y todo pues en amarillos, ocres, por ahí que hay unos colores complementarios como el azul, es casi como un ejercicio del color, y totalmente fuera de la realidad. O sea, esto posiblemente no es algo que él vio en la realidad, después quizás sea de su imaginación. Entonces como que se obsesiona un poco con las monjitas, pero luego se va a ir de viaje y acá ya se va a volver completamente loco porque se va a Haití. Y bueno, digamos que Gauguin era un hombre, a diferencia de Van Gogh, que era un hombre como soltero por la vida, ¿no? Sin familia, sin nada. Gauguin estaba casado con una mujer europea que creo que era sueca, danesa, no sé, pero de por ahí. Y tenía unos hijos que también eran europeos, hijos con su esposa, pero luego va a dejar a su esposa y va a comenzar a casarse con cada chiquilla que se le cruce por el camino en la Polinesia. Y a todas estas mujeres que él pinta eran como sus esposas, o sea, él, Baine significa esposa, significa mujer, y él se va a obsesionar con la belleza de estas mujeres haitianas, polinesias, con el color de su piel, y va a comenzar a hacer ciertas cosas que han hecho que en el día de hoy sea, y esto si quieren también lo podemos dialogar, ¿no? Pero hoy día también ha sido como parte de esta cultura de la cancelación, porque él ya en Francia ya era como un poco feo para los franceses, porque Gauguin llevaba a sus esposas, que no era que realmente se había casado, porque realmente estaba casado con la otra mujer, ¿no? Separado, digamos, pero llevaba a estas esposas a París, y todas tenían 13 años, entonces la gente como que se ponía incómoda, además en esa época los franceses eran muy racistas, entonces pensaban que Gauguin estaba loco, y Gauguin lo hacía también para dársela de loco, como que soy el hombre que se mete con niñas y me encantan las mujeres y una cosa así, ¿no? Pero va a ser grandes cuadros, ¿no? Y a mí como pintor, o sea, no tengo nada que discutirle, la verdad, me parece un extraordinario pintor. Como le digo, hoy en día lo cancelan un poco a él y a Picasso también, después también podemos hablar de eso, pero como pintor es extraordinario. Sí, como ven, pues todas estas van a ser un poco sus esposas o las mujeres con las que él se relaciona, porque él también va a tener muchos amantes, va a vivir como un rey en la Polinesia, porque él era un pintor que de alguna manera ya estaba vendiendo sus obras, porque él era marquetero, él no era una persona sin plata, él era una persona que venía de una familia más o menos de plata, no era, digamos, una triste historia como Van Gogh, era alguien que primero se dedicó a las finanzas y después decidió virar hacia la pintura, o sea, era un tipo que sabía cómo manejar sus cuentas, y de hecho él pinta en la Polinesia, pero manda a su dealer de arte, le manda todos sus rollos de pintura a Francia, se los venden en Francia al precio de Francia y le mandan su plata a él para que pueda seguir viviendo en Polinesia como un rey. La parte de su adultez hasta su muerte va a tener esta vida más centrada en la Polinesia y va a viajar a Francia de vez en cuando. Esta es una de sus obras más destacadas, que se llama Cuando te casas, de 1892. Son, de nuevo, dos mujeres polinesias. Bueno, él también antes había hecho un viaje a Martinica, que queda en América del Sur, queda por aquí, por Centroamérica, creo, donde también la gente es de piel morena, como somos los nativos americanos. Es como que tiene una obsesión con la piel morena, ¿no? En oposición a lo que había visto pues, en Europa de las pieles claras. Yo creo que tiene que ver también con eso. Ana la Javanesa es una de las... Bueno, imagínense, esto es interesantísimo porque yo creo que tanto era su obsesión con la piel oscura que esta es una época que él vive en París y no tiene ninguna mujer en ese momento, está solo. Alguien le dice, pero yo te puedo mandar una criada, ¿no? Él la pide, la compra, no sé, ¿no? A ella, que no era ni de Polinesia ni de Martinica, sino era de Java, la isla de Java. Y la hizo también como que un poco su amante, su compañía, qué sé yo, la llevaba a las exposiciones de arte, por ahí que salen algunas fotografías con Gauguin.
pero finalmente ella un día lo dejó, le vació la casa, pienso bien hecho, y desapareció de la vida de Gauguin. Pero Gauguin, sin embargo, la pinta así. Hay gente que dice que esta pintura no fue con el modelo en vivo, sino que lo hizo a partir de la fotografía que tenía. Por eso es que les digo, los postimpresionistas tienen nuevos recursos, ¿no? Como por ejemplo la fotografía, quizás el mono no existía, lo puso ahí como para hacerlo más exótico. Por eso digo, o sea, el día de hoy podría tener hasta un tinte un poco racista, que en la época, en aquella época eso no era cuestionable. En aquella época el hombre blanco era el hombre superior a todos y todos los demás éramos salvajes. Ya. Bueno, Primavera Sagrada, Dulces Sueños, esto también es de su etapa en Tahití, y todos los títulos que él va a utilizar son en el idioma de ellos, Nave Nave Moe, pues obsesionado siempre con la belleza femenina de hacer un tema recurrente, pero es un maestro del color. Esta es su obra maestra, es una de sus pocas obras en gran formato, pero esto es así, formato así grande, monumental, no sé, a ver, voy a buscar 1,40 de alto por 3,74 de largo, o sea, es un pinturón, o sea, prácticamente 4 metros de largo por 1,40 de alto, o sea, es una pintura apaisada, como se dan cuenta, muy mitológica, tiene como cosas así medio oníricas, medio que tienen que ver con la realidad, medio que no. Finalmente, Gauguin o Tahití nunca más, él ha puesto acá Nevermore. Gauguin va a ser va a tener una vida activa en la Polinesia. Como recuerden, la Polinesia es una colonia de Francia, entonces los europeos que viven ahí son los jefes, los alcaldes, son de todo, entonces Gauguin se va a meter en la política, va a pasar roche, va a comenzar a decirle a la gente que no pague sus impuestos. Como les digo, es un excéntrico, y finalmente lo enjuician por esto de que dijo que la gente no pague sus impuestos, y 3 días antes de su juicio, creo, se muere porque tenía sífilis. Entonces ya la sífilis ya lo mató, pues, porque se había peleado con alguien y se le había infectado una rodilla, y se murió también relativamente joven. Creo que no llegó ni a los 60 años, si no me equivoco, debe haberse muerto como a los 54, a ver, veamos. Causa de muerte, sífilis, le ponen acá. Sí, 54, justo como dije. Como ven, Gauguin era el amigo de Van Gogh y también amigo de todos ellos, pero muy particular, él, muy distinto, tiene toda esta locura de que creció en Perú, de que le gusta la gente que él considera que es de culturas más primitivas. Entonces nos vamos con el siguiente, que este es uno de mis favoritos. Henry de Toulouse-Lautrec. No sé si siga bien. Sí. De origen provinciano y de familia aristocrática, el pintor se vio fascinado por los locales de diversión nocturnos de los que se hizo cliente habitual, como el Salón de la Rue des Moulins, el Molin de la Galette, el Molin Rouge, el Chaigneau o el Holzberg, ese Rayuela. Rayuelita. Todo lo relacionado con este mundo, incluida la prostitución, constituye uno de los temas principales en su obra. En sus obras de los bajos fondos de París, pintaba a los actores, bailarinas, burgueses y prostitutas. A estas las pintaba en su vida cotidiana, mientras se cambiaban, cuando acababan cada servicio o cuando esperaban una inspección médica. Al contrario que los artistas impresionistas, apenas se interesó por el paisaje y prefirió ambientes cerrados, iluminados con luz artificial que le permitían jugar con los colores y encuadres de forma subjetiva. Muy observador, le atraían la gestualidad de los cantantes y comediantes, y le gustaba ridiculizar la hipocresía de los poderosos, que rechazaban en voz alta los mismos vicios y ambientes que le gustaban en privado. Gracias, muchas gracias. Bueno, como personaje, a mí me encanta porque él tuvo o sea, ya de por sí su origen es bien extraño, porque él era, de todos estos pintores, el único que era un aristócrata de verdad, o sea, él como que sí tenía un título nobiliario y todo esto, o su familia la tenía, ¿no? Ellos eran, no sé, condes de Tolosa, pongan algo así, o sea, y él nació en un castillo que todavía se conserva, que él vivió una vida muy privilegiada de niño, pero tuvo una desgracia que fue que, primero como
su familia tenía esto de que se casaban entre ellos porque eran aristócratas, entonces se casaban entre primos, ¿sí? Yo con un problema de enanismo, ¿no? Y además, como él tenía una vida muy privilegiada, de niño se dedicaba a montar caballo, y un día se cayó el caballo y se rompió las dos piernas. Entonces, todo esto, ya las piernas le dejaron de crecer, se quedó pequeñito y estudiar arte a París. Pero él también quiere tener cierta independencia para poder hacer todas las locuras que hace. Entonces, se va a dedicar mucho a la litografía publicitaria de los espacios que frecuenta, como los que hemos visto, el Rue des Moulins, el Moulin de la Galette, el Moulin Rouge, el Chac Noir, el Folies Bergère, todos esos son sitios cabarets donde todo el ambiente está, pues, de prostitutas, bailarinas, de vicios, de gente que se droga, que consume mucho alcohol, y ese es el ambiente que Toulouse-Lautrec le va a encantar, o sea, por completo ajeno de lo que él es, ¿no? Se va a volver adicto, se va a volver un loco, se va a pegar sífilis, y es muy consecuente con, o sea, para malestar de su familia, ¿no? Pero su familia igual lo va a querer mucho, entonces ya cuando él está en la última, porque él también se muere muy joven, se muere porque está enfermo a los 36 años, si no me equivoco, se muere de sífilis, además, porque vivió como un loco, y él era un locazo, o sea, si ustedes buscan fotos de Toulouse-Lautrec, ahí pueden encontrar fotos muy extrañas de cosas que él hacía porque él no le tenía miedo a nada, o sea, era un tipo muy, muy, bueno, además que tenía todo el dinero del mundo. Pero como les digo, tampoco era un mantenido, trabajaba y bueno, ese es el tipo de obra que va a hacer él para él, que era la obra que, digamos, no vendía, no es su obra comercial, es la obra que hace porque le gusta pintar. Muy particular de él, una pincelada muy propia, no se parece ni a Van Gogh ni a Gauguin, es bien diferente, muy particular. Y como ven, siempre mujeres desnudas, prostitutas, que se están cambiando de ropa. Aquí estamos recién comenzando. Distinto a la prostituta, y esto yo les había adelantado antes, que cuando vimos Olimpia, es una prostituta hermosa, que le están entregando flores, que está en una cama de seda, o sea, como muy digna, ¿no? Pero Toulouse-Lautrec va a pintar unas prostitutas así, pero que ya pues están muy maltratadas por la vida, en situaciones que no es como que están descansando como unas divas, sino que, bueno, ahí veremos. Otra técnica que va a implementar Toulouse-Lautrec es que va a ser el pastel, la tiza pastel, y también le gusta utilizar para la obra de él, que como les digo, tiene su obra no comercial y su obra comercial. No, su obra no comercial, que es esto, baile en el Moulin Rouge, él va a pintar sobre materiales raros, no es que le guste el lienzo, no le gusta tanto el caballete, le gusta más trabajar con cartones, con maderas, y pintar en cualquier sitio. O sea, si puede pintar en su barcito así horroroso, él ahí está pintando, ¿no? Porque todos estos eran sitios así medio lúgubres, ¿no? Pero que a él le fascinaban, y él le gustaba, y él además, él era como una estrella en esos sitios, como un divo, o sea, era respetado, todo el mundo porque además era un aristócrata también, o sea, no era, digamos, que cualquier tipo, ¿no? Esto creo que es como una técnica mixta también, tiene algo de óleo, tiene algo de pastel, como ven, estas luces dramáticas, ¿no? Acá en este rostro que se ve así, también acá enfocando el rostro de la mujer, va a haber esa burguesía que él desprecia, como les digo, otro rollo totalmente diferente que el de Gauguin y otro rollo totalmente diferente que el de Van Gogh. De nuevo, acá las bailarinas, la Goulou creo que era una cantante, Monsieur Luis Pascal, que es alguien que está yendo ahí al lugar y Beth Gilbert saludando, como ven, miren, esto es fascinante porque diría que es sobre cartón o sobre papel, la verdad es que la piel ni siquiera la ha pintado el mismo color del papel, simplemente ha destacado por acá unas luces, son solamente unos trazos, o sea, se dan cuenta de este genio de la expresividad, ¿no? O sea, en un par de trazos logra hacer, como ven, tiene esta maestría para dominar los gestos, lo psicológico, ¿no? El maquillaje se ve hasta todo corrido, el personaje
se nota que es una cantante ya mayor o una bailarina, no sabemos. También tiene esta preocupación por la anatomía, porque él era un pintor de escuela. Las prostitutas acá en la inspección médica, como ven, yo les digo, o sea, no es Olimpia, ¿no? Son prostitutas que se están levantando la falda para que el médico vea si es que no tienen sífilis o, ¿no? O cualquier cosa, o piojos. Entonces, a él le gusta eso, o sea, a él le gusta lo sórdido, ahí está, lo sórdido, lo decadente, que es opuesto al mundo de lo que él proviene. De nuevo acá el salón de la Rue des Moulins, son prostitutas que están esperando a que alguien las llame. Aquí está, puse esta imagen que es del cuadro, como ven, sus cuadros son más o menos de estos formatos. Acá este cuadro está enmarcado ya en su taller, y acá está con una modelo, y él es Toulouse-Lautrec, como les digo, ya en la época de la fotografía ya es algo. Toulouse-Lautrec va a tener los medios para poder fotografiar todo lo que le dé la gana, y tiene fotografía muy experimental también, que deberían buscar. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Si no tenías sífilis, no tuviste infancia, mejor dicho, no tuviste vida adulta, porque sí, esto es algo común en ellos tres. La verdad, tampoco quiero hablar de todos los postimpresionistas como que eran unos locos y que a todos les gustaba la juerga, pero a ellos tres sí. O sea, Gauguin sí, y Toulouse-Lautrec totalmente metido, y hasta se va a volver adicto a ciertas sustancias, o sea, él va a sufrir mucho al final de la vida, y Van Gogh, pues también un poco. Entonces van a generar este mito también, ellos van a ser quienes van a generar este mito del artista bohemio, ¿no? Del artista que está metido en este mundo lúgubre, que ninguno de sus antecesores así, ¿no? Todos los otros artistas eran todos los académicos, todos eran así hombres respetables, de familia, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Para los estándares de esa época. Pero en la época de Toulouse-Lautrec a ellos les importa un pepino todo eso. Cézanne intentó conseguir una síntesis ideal de la representación naturalista, la expresión personal y el orden pictórico. Cézanne manifestó un interés progresivo en la representación de la vida contemporánea, pintando el mundo tal como se presentaba ante sus ojos, sin preocuparse de idealizaciones temáticas o afectación en el estilo. Luchó por desarrollar una observación auténtica del mundo visible a través del método más exacto de representarlo en una pintura que podía encontrar. Con este fin, ordenaba estructuralmente todo lo que veía en formas simples y planos de color. Su afirmación: quiero hacer del impresionismo algo sólido y perdurable, como el arte de los museos. Subraya su deseo de unir la observación de la naturaleza con la permanencia de la composición clásica. Gracias. Entonces, como ven, Cézanne, en comparación con los otros tres pintores que hemos visto, Cézanne va a ser, en teoría, más moderado, pero la verdad es que su pintura es muy libre. Y él dice que vemos acá que tiene como que una ambición, ¿no? Yo creo que ni Van Gogh, ni Gauguin, ni Toulouse-Lautrec realmente les importaba si el museo los aceptaba o no, porque cada uno de ellos tenía sus egos, tenía sus cosas, o sea, mejor, y creo que se sentían felices de ser rechazados, ¿no? En cambio, Cézanne quiero hacer del impresionismo, porque él se consideraba impresionista, algo sólido y perdurable como el arte y los museos. O sea, él sí aspiraba a estar entre los grandes maestros del arte en los museos, ¿no? Y él había tenido una educación clásica, entonces digamos que sus composiciones no van a ser tan extrañas como las de Gauguin o las de Van Gogh. O sea, él sí va a... O sea, ya, comencemos por aquí porque este es el inicio, y es un tema que muy francés, Pierrot y Arlequín, como que son dos personajes de circo, ¿no? Que también después Picasso lo va a apropiar también, ¿no? Pero ya vamos armando un poco lo que es Cézanne. Habíamos visto ya en su etapa impresionista, vimos la etapa del que hacía manzanas, que hacía estos bodegones muy coloridos. Estas son sus obras maestras, en realidad. Estos bodegones de manzanas, ¿no? Donde puede aprovechar toda su pincelada, todo su colorido, toda su expresividad. Los jugadores de cartas, más ocre. Yo creo que
él vive por acá porque va a pintar varias veces esta montaña Santa Victoria. Yo les he traído creo que unas 3 versiones nada más, pero es un cuadro que pinta muchas veces así más o menos como Monet a lo largo de su vida. No es que en una temporada, sino que a lo largo de su vida la pinta mucho. Y observen, porque hablábamos de eso, ¿no? Del modelado con el pincel, con la pincelada. O sea, para él armar la montaña y cada parte de la textura de la montaña, se dan cuenta que la pincelada toma diferentes direcciones, diferentes colores. Bueno, es un maestro del color, ¿no? Vean la pincelada también acá en los árboles. Obviamente no es una pincelada matérica como vimos en Van Gogh, quizás se parece un poco más a la pincelada de Gauguin, tienen que ver porque son más o menos de la misma época. No, miren, acá todos simplemente son como que líneas verticales. Él tiene mucho eso, es un poco geométrico. O sea, él va a llevar las cosas, qué pena que acá no tengo una imagen de mejor resolución, pero tiene esta obsesión con las figuras geométricas que también va a dar pie después a otros movimientos artísticos, ¿no? Entonces, por eso las manzanas, que son estas esferas, las cebollas, que también son esferas, o sea, cilindros, esas las cosas, son el tipo de cosas que le gusta representar. Por ejemplo, ya ven a esta mujer, si se dan cuenta que se llama Mujer Vestida de Azul, 1900, ya estamos entrando al siglo XX, mucho ojo con eso, porque creo que nuestros 3 pintores antiguos que vimos se quedaron en el siglo XIX. Ven que va a obsesionarse ya no con una figura realista, sino con figuras geométricas. Por ejemplo, podemos ver acá en el busto, es como una línea oblicua, ¿no? O el torso es como si fuera casi como una forma tubular, igual los brazos, no hay como que una atención al modelado, pero lo hace a propósito, pero no hay como una atención al modelado en el sentido anatómico, más bien lo está queriendo sintetizar en formas geométricas. Acá hay otra montaña de Santa Victoria en 1904, vamos a compararla con la anterior. Aquí como que mucho más, una pincelada como más terminado el cuadro, ¿no? En cambio acá mucho más suelto, ya no le importa dejar espacios en blanco, más maduro también. Y esta va a ser también importante, esta es una de sus más grandes obras y de gran formato, porque estos pintores impresionistas y postimpresionistas son pintores de pequeño formato, pero cuando alguien les encarga hacer un gran formato, lo hacen y con mucho gusto. Esta pintura yo creo que le tomó como 6 años hacerla, y es una pintura de 208 por 251 centímetros, que hoy día se encuentra en los Estados Unidos, que se la compraron o se la mandaron a hacer, y como ven, él ya había trabajado previamente el tema de las bañistas, pero acá lo va a hacer pues en gran formato, y como ven, ya hacia el final de su vida, para hacer un gran formato, ya perdió por completo o sea, dejó de importarle, por ejemplo, en el rostro ya no vemos las facciones como tales, vemos unas sombras como un modelado, el busto, el vientre, esta cabeza, o sea, se dan cuenta, hasta ya parece como que se va acercando un poco al cubismo, puede ser que se esté acercando un poco al cubismo, o sea, como si fueran casi como si fuera una mancha, ¿no? Si ustedes saben, los que saben de pintura y los que han pintado, saben que primero se mancha, luego no, es una técnica, ¿no? Que primero se mancha y luego se hacen los detalles. Bueno, esto más que parece como una mancha, como un boceto, pero no, pero es una pintura terminada, ¿no? Y creo que aquí me quedé en Cézanne. Si no tienen ninguna pregunta sobre los post-impresionistas, vamos a ver rápido lo que fueron los simbolistas en los 20 minutos que nos quedan, pero creo que quedó clarísimo lo que es el postimpresionismo y en qué se diferencia del impresionismo y quiénes son sus principales actores y sobre todo que es un movimiento francés. Entonces, lo que quiero es que quede clarísimo para siempre la diferencia entre el impresionismo y el postimpresionismo, y ahora vamos a ver rápido lo que es el simbolismo. Así como estábamos hablando hace un rato, el impresionismo y el postimpresionismo van a ser movimientos franceses, ¿no? Y no van mucho más allá de Francia, entonces, paralelamente, en otros países de Europa y en Francia también, va a haber un movimiento que se le va a denominar simbolismo ya veremos por qué. Entonces, con esto pasamos al siguiente tema de las vanguardias históricas.
Ya, bueno, la pintura simbolista fue una de las principales manifestaciones artísticas del simbolismo, movimiento cultural surgido a finales del siglo XIX en Francia y desarrollado en varios países europeos. Al inicio de esta corriente fue en la poesía, especialmente gracias al impacto de las flores, del mar de Charles Baudelaire en 1868, que influyó poderosamente en una generación de jóvenes poetas como Paul Verlaine, no sé cómo se pronuncia, Stefan Mallarmé, y Arthur Rimbaud. El término simbolismo fue acuñado por Jean Maurras en un manifiesto literario publicado en Le Figaro en 1886. Las premisas estéticas del simbolismo se trasladaron de las poesías a otras artes, especialmente a la pintura, la escultura, la música y el teatro. La cronología de este estilo es difícil de establecer. El apogeo se sitúa entre 1885 y 1905, pero ya en la década de 1860 habían trabajos que apuntaban al simbolismo, mientras que su culminación se puede establecer a principios de la Primera Guerra Mundial. Gracias, muchas gracias. Entonces, como se dan cuenta, la Primera Guerra Mundial va a ser, bueno, ya saben que la Primera Guerra Mundial es una situación catastrófica, atroz para Europa y para el mundo, y va a cambiar todo para siempre. Entonces, acá dice que, y vamos a ver también de manera cronológica, ahora sí no voy a enfocarme en autores, más bien me estoy enfocando en lo que es el simbolismo como tal, y vamos a verlo de manera cronológica, porque aquí dice, ya en la década de 1860 habían trabajos que apuntaban hacia el simbolismo, pero digamos que la mayor parte se va a hacer entre el 85 y el 5 en esos 20 años, pero más o menos que va a culminar con la Primera Guerra Mundial. Entonces, este es uno de esos precursores, que es Jean Moreau, se llama La aparición, el cuadro, pero ven, está hecho del año 1874 a 1876. Jean Moreau es francés. La historiografía del arte ha tenido dificultades para establecer parámetros estilísticos comunes al simbolismo. Durante un tiempo se consideró simbolista cualquier obra de arte de la segunda mitad del siglo XIX, con contenido onírico y psicológico. Finalmente se consideró que se trataba de una corriente cultural amplia que abarcaba una línea temporal entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX, desarrollada en toda Europa, incluyendo Rusia y con algunas reminiscencias en Estados Unidos. Gracias. Bueno, habíamos visto la pintura de Moreau, voy a salir de esta pantalla, la aparición, que es el 74, él es francés, pero como ven, en Rusia, esto es del 76, o sea, más o menos de la misma fecha, 74-76. En Rusia también ya se va a ir formando un poco esto. Rusia, como está súper lejos de todo y tiene su propia historia y su propia cultura y es totalmente diferente de Europa occidental, va a construir también su pintura simbolista, como ven, muy simpática y que a los Ares les va a gustar, es del gusto de los Ares, entonces la van a apoyar. Bueno, este es creo que Repin, Ilya Repin, creo que se llama él, ¿no? Que está haciendo como una imagen submarina. Como ven, el simbolismo tiene estas características. Todavía no son los simbolistas como tales, son precursores, pero tiene estas características oníricas, como de sueños. Ellos sí se apegan un poco a las formas naturales, ¿no? O sea, no están como los impresionistas ya como que se están volviendo un poco más abstractos. Muy linda esta pintura. Este también es como una especie de precursor, pero lo vemos en España, por eso les digo que el simbolismo es en toda Europa, no es solamente en un país, es en toda Europa, algo que no sé por qué sucedió igual en toda Europa por la influencia de la literatura que se va a poner de moda en esa época, ¿no? Entonces los europeos, y la filosofía también, los europeos se van a poner a pensar como locos. Entonces tienen, imagínense, ¿no? Esta mujer como diabólica, con estos ojos rojos, ¿no? Y este personaje, o sea, se dan cuenta que también tiene que ver con la pesadilla, con los sueños. Se llama Brujas del Shabbat. Böcklin ya es un artista simbolista. Isla de los Muertos es esta obra. ¿Se dan cuenta? O sea, es como, o sea, ¿qué es esto? O sea, este personaje iluminado, esa luz como rara, como de pesadilla, como lúgubre, ¿no? Se van acercando a un sitio, o sea, a una isla que en realidad son como unas rocas. Parece como si fuera
una ilustración de un cuento. Eso también es de Böcklin, el bosque sagrado, o sea, como si estuvieran, o sea, se dan cuenta como si estuvieran, como situaciones imaginarias, ¿no? O de cuento, o de mitología, o de repente de alguna mitología también. Y también ellos van a meter mucho sus propias mitologías de los lugares de donde son cada uno. O sea, si él es suizo, bueno, no sé, pero se dan cuenta ellos le están como que rindiendo culto a esta llama encendida, ¿no? Y acá hay todo un grupo de estos como monjes vestidos de blanco. Se presta, acá hay como una columna tipo romana, griega, ¿no? Chavans, que es francés, estamos avanzando de manera cronológica, esto es de 1823, pero sí se dan cuenta que es completamente distinto del impresionismo y el postimpresionismo. Como ven, es más onírico. Este es Waterhouse de Inglaterra, La Dama de Shalott de 1888. Van a apelar mucho también a sus propias historias, a sus propias, ¿cómo se dice?, tradiciones. Como ven acá hay como una cosa de caballeriza de la Edad Media, esta es como una princesa medieval, imaginaria, que hay una efigie de Cristo, en un bote, no sabemos cuál será la historia de la Dama de Charlotte, hasta se me hace interesante. Bueno, miren, esa pintura es la que tengo en mi fondo de pantalla, que la amo, de James Ensor, que es belga, la entrada de Cristo en Bruselas, es del 89, o sea, es de la misma época que esta, pero es bien diferente porque Bélgica también va a ser su propia locura. Bélgica está cerca de Francia, además, entonces puede verse un poco contagiado con eso, pero Bélgica tiene su propia locura porque Bélgica es un país católico, es un reino, tiene reyes, entonces tiene cosas parecidas con Francia y tiene cosas lejanas de Francia. Pero miren, este es un pinturón y además es un gran formato. Este es del pintor Hödler de Suiza. Esa pintura se llama La Noche. Bueno, quiero que se guarden en la cabeza esta pintura La Noche porque después va a ser una versión que va a ser El Día. Este es de 1890. Vamos avanzando hacia el final del siglo XIX. Este es un artista belga, Knopf. La obra se llama Cerré mi puerta. Esto es de Finlandia. Ven que se propaga por todo el mundo porque Finlandia está cerca de Rusia también, entonces tiene esa... Y también son temas como mitológicos. El mito de Aino. ¿Cuál será el mito de Aino? Tendremos que averiguar. Pero claro, es Finlandia, ¿no? Entonces, lógico, las mujeres finlandesas pues son así, con este pelo, con este color de piel, ¿no? Pues está pintando lo que ve. Martin, entre el vicio y la virtud. Entonces, este es un pobre hombre, 1892. Miren la paleta pastelada, que esta debe ser la virtud, que va de blanco, ¿no? Y estos de acá deben ser el vicio, o sea, todo el mundo de Toulouse-Lautrec y de Gauguin y de Van Gogh, ¿no? Y el hombre está que sufre, no sabe si irse con la virtud o con el vicio, está ahí como que duda, ¿no? Crane de Inglaterra, Los caballos de Neptuno. Claro, y esto es también mitológico. Es una ola que son caballos, o sea, es recontra mitología, si es Neptuno debe ser romana, ¿no? Balotón tiene una época impresionista, pero acá ya se está volviendo medio simbolista. El vals. Muy onírico, ¿no? Torop, que es neerlandés. No tiene ni siquiera color. Es hermoso en realidad, si ven estas, y es muy detallista. Es como si fuera un dibujo prácticamente, ¿no? O pasteles de repente, ¿no? Muy gestual. Imagínense este personaje con este collar de cráneos, los cabellos de estos personajes. Muy lindo, parecen pinturas como de Tola. Las tres novias, son tres novias. En Noruega tenemos a Munch, que es muy famoso, el Grito, es un simbolista, pero también es un expresionista, o sea, vamos a estar hablando de estos dos mundos, entonces cuando hagan la exposición del expresionismo seguramente también lo van a mencionar. Esto como se pronunciará Viteslav, y la que es de lo que ahora es República Checa, ¿no? Libuche, como ven, están yendo mucho hacia las mitologías
propias de sus lugares de origen. O sea, nosotros no sabemos quién es Libuche, pero para ellos seguramente es una figura importante, ¿no? Este es un pinturón de Podkovinsky, Frenesí de exultaciones. Una maravilla, es una pintura fantástica. Creo que hace referencia al clímax sexual, tiene como que una cosa así también freudiana. Estos pintores ya van a comenzar a cruzarse un poco con la obra de Freud al final, ¿no? Porque los primeros, todavía Freud, digamos que no estaba escribiendo, no era tan reconocido, pero hacia el final se van a juntar un poco, entonces también les va a interesar abordar el tema de la sexualidad. De Hawkins, los halos, o sea, hace referencia a estos halos, muy distinto de los amigos impresionistas, por eso dice que estos movimientos van a ser opuestos, ¿no? Si bien no es el academicismo, que era el totalmente opuesto, es otro movimiento opuesto en Francia. McNeill Whistler es de Estados Unidos. Yo amo a McNeill Whistler, me parece un tremendo pintor. La verdad es que no corresponde a esta época, es más antiguo, pero yo quería mencionarlo porque yo lo amo, pero en 1894, ya hacia los finales de su carrera, va a comenzar a hacer este tipo de obras que te van a parecerse un poco a las del simbolismo, ¿no? Pero esa no era su pintura es muy original, magnífica, investiguenla. Lamentablemente, pues ya no correspondía a los que se va a ver en este curso, porque si no, me hubiera encantado mostrarles McNeill Whistler. Miren, de Bélgica, Frederick, la era del trabajador. También ya ven, parece como que ya está influenciado por las ideas del marxismo, ¿no? O de las ideas revolucionarias. Todavía estamos lejos de la revolución rusa, ojo, lejísimos, pero ya esto de que la era del trabajador, la era del obrero, este tipo de temáticas se van acercando hacia, no como lo proletario, se van acercando a un tema de contenido social, yo creo que influenciado por la obra de Marx. Esto es interesantísimo, es un gran formato, es un tríptico, es extraordinario. Acá estamos en Cataluña, en España. Este pintor se llama Brull y la pintura se llama Ensueño. Ven, acá hay una mujer, ¿no?, que está de este lado de la laguna, y al otro lado de la laguna ve como a unas danzarinas. O sea, siempre es muy onírico, soñador. Ruso, Somov, el arco iris. Estamos acercándonos al fin del siglo XIX. Esta pintura de Somov, con este arco iris. Esta seguramente era la ropa que se utilizaba en Rusia en esa época, parece más antigua, ¿no?, que la ropa que se utilizaba en Francia. White, Estados Unidos, también simbolista. En Estados Unidos va a haber muy poco simbolismo, pero va a haber, pero muy poco, porque ahí hay, ahorita Estados Unidos está lejos de ser la capital cultural que se va a volver después. Esta pintura también me parece preciosa, Serov, que es de Rusia, niños. Los rusos siempre van a poner sus propios sentimientos, ¿no?, sus propias preocupaciones. De Bélgica, ya comenzando el siglo XX, tenemos Fauno bajo la luz de la luna, de Spilaert. Qué linda obra, ¿no? Toda a contraluz, también mitológica, fantástica. O sea, me gustaría imprimirla, me parece, es toda una fantasía, ¿no? Como algo que uno se horrorizaría de ver si te despiertas en un sitio y ves esto, ¿no? Que es un fauno llevándose a las cabras, Dios mío. Yo les dije de Hödler, que se acuerden que había hecho una pintura que se llamaba La Noche. Acá, 10 años después, ha hecho una pintura que se llama El Día. Y como ven, todo es puro símbolo. O sea, que se llame simbolismo es por algo. Se tomó sus 10 años volver al tema, ¿no? La noche todos están dormidos, los tonos son oscuros, pero acá hay como una pesadilla, como la muerte, como un terror nocturno que se le aparece a este joven. Y en el día todo es como sol, brillo, claro, es el día. Sí, la pintura se llama Día. Ok, Keller de Alemania, porque también en Alemania va a haber mucho de esto. Esta es la tumba de Böcklin, y como vimos, Böcklin es uno de los primeros pintores simbolistas que vimos por acá, pero que para ya el siglo XX ya está muerto. Entonces, ven este personaje extrañísimo de aquí, y que también vemos estos personajes también bien extraños. Bueno, este pintor Hödler lo va a
va a llevar un personaje similar a la tumba de Gotlin a visitarlo, ¿no? De Malchevsky, La muerte, 1902, seguimos avanzando en el siglo XX. Borisov Busatov, La piscina, de Rusia. Como ven, en Rusia parece que estuvieran en otra época, ¿no? La vestimenta se ve como más antigua, parece vestimenta del siglo XVIII, Dios mío. Pelizza, de Italia, el sol, súper simbólico, súper simbólico. No hay nada más que el sol, es prácticamente una abstracción, pero se nota que es o un amanecer o un atardecer. Y es impresionante el trabajo de la línea que ha hecho. Se parece también a algo que van a ver ustedes que se va a llamar el rayonismo. Klimt, ese tipo de composición de Klimt. Bueno, Klimt va a ser un pintor que también lo van a abordar ustedes en sus exposiciones, que va a tener, que le va a ligar de verdad, va a tener fama, va a tener fortuna, se va a morir de tuberculosis porque va a haber una plaga de tuberculosis que los va a matar a todos, pero tiene tanta fama y tanta fortuna que logra hacer estas pinturas, inclusive pone polvo de oro, ¿no? Porque tiene el dinero para hacerlo. Romero de España, ven el pecado, esos también son temas que les interesan a los españoles, también, como les digo, tiene que ver mucho con la cultura de cada país, pero como se dan cuenta, este es un movimiento que va a abarcar todas las Europas. Este es de Gus, quizá, no sé por qué acá puse España. ¿Eh? Muerte de Tristán e Isolda, también simbólico, ¿no? Están muertos, pero están contentos, pero también es un poco académico, ¿no? Y esta ya creo que es la última, no. Redón, francés, la carroza de Apolo, mitológico, onírico. ¿Dónde está Apolo? Yo solamente veo los caballos. Me imagino que la carroza es esta cosa abstracta que vemos acá, ¿no? Y este de Estados Unidos, Bowen Davis, que ya es de 1917. Y 1917 y 1914 son años muy importantes porque son los años de la Primera Guerra Mundial y de la Revolución Rusa. Entonces, a partir de esa fecha, todo va a cambiar. Conmigo, hasta la próxima semana, ya nos vemos el día de la evaluación. Hasta luego, que tengan una linda semana.